Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos como siempre. Ahora, como ven, Monty y Goñi nos encontramos en Culiacán, Sinaloa. Yo soy Padre Monty y gracias por sintonizarnos. Y en esta ocasión, ¿de qué vamos a conversar, Goñi? Vamos a hablar de relaciones invasivas. Ay, ay, ay. Se va a poner bueno. Quédese con nosotros. Hola de nuevo, gracias por sintonizarnos aquí en el podcast de Monty y Goñi. Muchas gracias, Goñi, por visitarnos aquí en la cálida tierra de Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo estás? Me han recibido muy bien, he comido mucho, pero ando malito de la garganta, ahí han de disculpar, pero pues eso no es un motivo como para que no tengamos el podcast, así es de que este tema yo le traía muchas ganas, mire, hasta se me quitó lo enfermo, porque nos lo han pedido mucho, ¿no? Creo que todos caemos ahí. Punto número 1, no va dirigido para absolutamente nadie, para que nadie se ponga el saco, conocidos, amigos, familiares o qué sé yo, porque luego yo publico algo y, ¿para quién es? Yo, para nadie, es para todo el mundo, hombre. Como en esos estados de Facebook que la gente pone con un color azul y letras Sí, blancas. no. Hay unos que sí van derecho a la flecha, pero en este caso no. Creo que todos hemos cruzado por ahí o vamos a pasar por ahí. Entonces, pues, hay que entrarle de lleno al tema históricamente, Monty. Históricamente, bueno, pues relaciones invasivas en la Biblia, pues es que desde el pecado original está la ruptura que podemos decir que está en todos los seres humanos. Las relaciones humanas son un reto, a pesar de que los seres humanos nacimos para vivir en relación. Muchas veces no está claro hasta dónde llegan los límites de la privacidad, los límites de la discreción, cuando, por ejemplo, existen envidias entre hermanos, rivalidades o incluso de padres hacia los hijos. Oye, ahorita que dijiste eso del pecado original, hablamos de Adán y Eva. Claro. Entonces, la invasiva, ay, con perdón de las mujeres, fue Eva, porque ella fue la que cayó en la trampa. Pero, bueno, pero... Al menos así nos lo contaron, ¿eh? No es cosa mía, remítase a la Biblia, y a ella la serpiente le dijo, no, hombre, tú come de aquí, no pasa nada, para que sean como Dios. Entonces, como que... Pero es que la invasiva fue la serpiente. Se metió en donde no le llamaban. Sí. Siendo muy primero la honestos serpiente. y justos, sí. Luego del pecado original vemos cómo entre hermanos existe la envidia, la rivalidad, Caín y Abel. Y no me quiero remontar tanto a la historia de las relaciones invasivas. Yo creo que en la primera página del libro del Génesis, incluso antes del pecado original, se habla de la justa autonomía de los hijos respecto a los padres. Sí. Antes de todo, hay que decir que en la creación, en el plan de Dios está, como dice el libro de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Ya oyeron a paz? ¿Que no quieren soltar a sus criaturas de 50 años? Vamos a ver el video. Vamos a ver un primer clip. Vamos a ver. Existen padres invasivos que no solo arruinan momentos, destruyen relaciones enteras. El 68% de las parejas que se separan mencionan la interferencia familiar como factor clave. Cuando los padres no respetan límites, crean tensiones que se convierten en grietas irreparables. Cada pareja necesita construir su propio espacio sagrado, sin intrusiones constantes ni opiniones no solicitadas. Si eres padre, recuerda, amar a tus hijos significa respetar sus decisiones y su intimidad. Y si sufres padres invasivos, establecer límites claros no es falta de respeto. Es proteger lo más valioso que tienes, tu relación. Bienvenidos a Monty y Goñi Podcast, un espacio en el que estamos convencidos de que el respeto es la base del amor. Existen padres invasivos. Ahí quedó el video. Hayan de disculpar Me da vergüenza verme. Moché a Monty porque yo no soy tan bueno editando como él. I'm sorry. Ok, no me invadiste, me excluiste. Ahí es el podcast de medio cacho Monty y Goñi, pero a ver, 68% es muy alto, ¿eh? De las relaciones de pareja tienen problemas porque los padres se entrometen. Santo Cristo. Pero creo que aquí también que habrá hacer una acotación porque no todo es para los papás, también tiene mucho que ver con el tema de los hijos. Bueno, también es hasta donde uno lo permite, ¿no? Correcto, sí. O sea, es ida y vuelta. Esto no es en contra de los papás. O sea, hay papás invasivos y hay hijos invasivos. Yo era un hijo invasivo. ¿A qué te refieres? ¿Por qué piensas que eras un hijo invasivo? Porque era como muy celoso con mi mamá y... ¿Celoso con tu mamá? Sí.
Por ejemplo, si me decía, voy a ir a comer con tus primos y tal y tal y tal, a mí como que no me gustaba. Yo hacía berrinche, inventaba que me enfermaba y que no sé No. cuánto, con tal de que yo no fuera. O, sí, fingía que estaba enfermo. Mi mamá se la compraba al principio. Es más, un doctor dijo, me estoy acordando ahorita, dijo, mire, este es tan voluntarioso, o sea, sé yo, que es capaz que hasta él mismo se crea la calentura. Y luego yo leí en algún lado que si te ponías papel periódico en las patrullas, con, me parece que Vic o algo así, te daba calentura. Oye, no le digas a la gente invasiva, chantajista, porque va No a me acuerdo agarrar si sí o si no, escuela. pero a lo mejor eso lo quita, pero hay truquitos, ¿eh? Como para que uno se enferme. Truco Sin... para enfermar. O sea, ay, pero ¿de qué edad estábamos hablando, Goñi? Pues estaba chiquillo, unos 25, 26 años. Ay, no, No es cierto. chiquillo, ojalá. No, estaba chiquillo, pero la verdad es que yo sí era invasivo con mi mamá, era celoso, no me gustaba que mi hermano estuviera tanto con ella y así como, era como muy territorial. Obviamente, inseguridades y un montón de cosas, pero Y bueno, fíjate sí que, invasivo. moviéndonos hacia lo que es el aspecto de la vida espiritual, muchas personas me han consultado bastante porque piensan, yo no, o sea, tengo conflictos con mi mamá, tengo conflictos con mi papá, y a veces pesa mucho en la mente de las personas el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces no se animan a, pues, a pedir espacio, de decir, quiero decidir, o respeta lo que decidimos, por ejemplo, en pareja, mi esposo y yo, el suegro, la suegra, a veces sugieren, proponen, pero quieren que se haga su voluntad, más que una propuesta, un consejo. A ver, pero es que honrarás a tu padre y a tu madre. Creo que ya hicimos episodios, ¿no? De los 10 Tuvimos mandamientos. algún episodio Si de los no, 10 a lo mandamientos, mejor vale pero la pena que retomemos. específicamente, honrar a tus padres, ¿Qué es? ¿qué es? Es que las personas que te conozcan den honor a tus padres, que digan qué buena educación tuviste, qué buenas raíces tuviste. Ah, ya. Ahí va en No esa de honrar línea. así de No de que los vas a idolatrar. que hagan lo que hagan, tenemos que aplaudirles y perdonarlos. Porque hay No. papás que también desafortunadamente se equivocan. Es que se interpreta ese mandamiento desde el patriarcado o desde el Correcto. matriarcado, cuando se piensa que lo que diga el abuelo, lo que diga el padre, se tiene que hacer. El sistema familiar, pues cada familia se organiza, ¿no? Tal vez hay lugares donde eso funciona, pero el mandamiento no es el de guardarle estricta obediencia a los padres, sobre todo si ya se trata de hijos adultos. Sí, claro. Y es sobre todo de lo que estamos hablando en este tema, cuando las hijas y los hijos ya son grandes y empiezan a tomar sus propias decisiones. Cuando ya incluso están casados y no respetan las decisiones de la pareja. Por ejemplo, cuando los abuelos se determinan a hacer algo, vas a meter a los hijos en tal colegio. Yo he visto, por ejemplo, esos casos, no sé si tú conoces, oye, pero es que hasta el dónde van a estudiar los nietos, los abuelos quieren hacerlo. Quieren decirle a qué club se van a inscribir o qué carrera tienen que estudiar los nietos. Sí, la verdad es que en todas partes se ve. Yo lo viví también en mi casa, con mamá, con mis tíos, mis primos. O sea, te preguntaban a ti y uno apenas estaba agarrando aire para contestar y va a estudiar no sé qué. ¿Tú, what? ¿No? Va a ir a tal colegio, va a hacer esto. No va de vacaciones. No sé qué. No, a él no le gusta. Entonces, invadían. Cuando hablan en vez de ti. Oye, ese es cierto, esa es una cosa cuando... Pero más cuando uno está chico, pero a veces se hace la costumbre cuando se reúne la familia. A mí al menos me pasa inconscientemente cuando hay una gran reunión de familia y están mis tíos, hermanos de mi mamá o primos mayores de mi papá, y yo me quedo callado. Pues que son bien alaquientos Dejo... en tu casa. Digo, saludo a todos. Todos me caen muy bien, pero sí son muy bullangueros, muy... Pero de todas formas, a veces sucede, te digo, que los hijos... Parecen italianos. Damos espacio para que los mayores hablen o tomen las riendas de la conversación y uno está viendo nada más el juego de ping pong de un lado hacia el otro. Dijiste algo bien interesante. A ver. El problema es que al menos en mis tiempos, cuando estaban hablando los grandes, o sea, mi mamá, mis tías, mis tíos y todo, Ajá. Digo, grandes que tenían seguramente 30 años, 35, nosotros estábamos childrencillos, ¿no? Cuidado y tú opinaras, no te dejaban hablar. Entonces eso también era invadir un poco porque está chiquito, él no entiende. Y entiendes todo, y razonas todo, y a veces confundes hasta las cosas, pero los papás no se dan cuenta que son invasivos. Sí, porque no le dejan al hijo hablar cuando tratan de que él diga. ¿En qué año vas, hijito? Y dicen, va en tercero. Así como yo ahorita que lo interrumpí, así son los papás. Lo hice a propósito. Ahorita se le muy bien. Oye, pero aquí les voy a pasar el clip que eligió Goñi de una situación un poco chusca, bastante chusca, diría yo. ¿La suegra? La suegrita. A ver, Con todo respeto, señoras suegras.
ama de casa. Pongan atención. Un momento, a ver, déjame ahí configurar aquí. You just completely stole our moment. No, come on then. This is our baby. And the gender. It's not like I'm worried. I just want to address it because I don't think this was right. I'm excited that you're on your best. Yes, it is. It's not. Hook me. I'm his wife. You didn't allow him to hook me. Yeah, Are you sure if you get what was the problem? Yes, but then we just found out we're gonna have a little baby girl. it's fine. It's fine. It's And I fine. just figured that it's my best friend. You know that. Come on, everyone's happy. Come on, let's. It is. It's not. Hook me. I'm his wife. You didn't allow him to hook me. Yeah, Are you sure if you get what was the problem? Yes, but then we just found out we're gonna have a little baby girl. it's fine. It's fine. It's And I fine. just figured that it's my best friend. You know that. Everyone's happy. Come on, let's. Go on. I don't think this is right because you just literally threw yourself at Dane, ended up on the sofa. He couldn't even like hook me. Right, listen, are you a little bit hormonal? Oh, Why is everyone staring at me and attacking me? Come on, look. Honestly, we're having a nice day. We'll time you out. You don't like you said, we'll time. Pues, ¿qué te puedo decir? Ay, ¿qué pasó? Comentarios, Ah. comentarios, sí. Es que me quitó la oreja, pues ya no oigo del lado derecho. La verdad es que, a ver, entiendo la emoción de la mamá que va a ser abuela, pero debe de entender que es su hijo, es su nuera, y como que deje que ellos se abracen y entonces ya después que abrace a su hijo si quiere media hora, pero corre literal, pero no es el único, ¿eh? Fue muy sencillo dar con este video. Hay como 100 videos de estos y suegros, ni uno. Los papás no se dices tú, meten, los el hombres hombre. son muy respetuosos, digo, no porque las mujeres no lo sean, pero quizá el ser efusivas y el todo, y en este caso, ay, mijito hermoso, no sé qué, entonces la abraza y lo tumba, y él como que me parece que le faltó también plantarse más, como que, ay, ya, no pasa nada, o sea, deja que me abrace. O sea. Bueno, al menos vemos que ahí no se metió. El esposo no intervino. Ajá. Pero cómo se va justificando, hasta qué punto que le dice, tú estás hormonal, es mi hijo también, es mi nieta Sí. también. Cuando la mamá del bebé dice, nos quitaste nuestro momento como papás. Y sí. Es que parecería como de película, ¿no? Esa escena. Y Pero- pensar que se repiten mucho, porque aquí quedó grabado en este videíto, pero son esas cosas, Monty, que no se olvidan, ¿eh? Se No. quedan ahí grabadas. No. Imagínate tú si le quieren pasar el momento al niño o niña cuando nazca y ve a la abuela que se tira y así como por, ¿no? O sea, son cosas que no deben de ser. Yo entiendo el tema del amor, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi mamá, qué esperanzas que se hubiera balanzado cuando le dijeron, creo que le dijeron, dijo, muy bien. Está No, bien". pero no se usaba en Sale, ese tipo bye. de cosas. A lo mejor había otras situaciones. En otros los tiempos de mi escenarios. mamá, hasta que uno nacía, sabían si eras childrencito Bueno, sí. o childrencita. Pero tal vez, como te decía,
hay otros escenarios, por ejemplo, cuando decían en qué escuela iba a estudiar el hijo, dónde ibas a vivir, ¿Qué platillo le gusta más? la aprobación hacia la novia que llevabas a la casa, Uf. ese tema, ¿no? Ese tema, tanto. Mamás. Oye, ¿por qué será que las mamás más... Aquí hay, bueno, si quieren, podemos ver otro videoclip que también A es muy ver. llamativo, que tiene que ver con una mamá, igualmente con una suegrita, pero por favor, esto no es el tema de nuestro episodio. No es tirarle a los suegros. No, es como el ejemplos. tema de hoy no es la suegra, pero No. coincide que en este... Ahí Perdón, vamos, ahí bueno. vamos. Se perdió el audio. A ver, ahí va. Ya volvió nuestro audio. ¿Ya volvió? ¿Lo escuchas? Sí, lo escuchamos. Sí. Los escuchamos. Ok, vamos a ver. Esto es otro video de las redes sociales. Ay, no, yo quisiera que... Dice, el título es pues, ¿Cómo habla tu suegra de ti cuando no estás? estás? Mi muchacho, un modo tan feo. Siempre anda con sujetota, se siente muy acá. Siempre quiere andar muy entaconada, la ridícula, parece payaso de cómo se pinta. Señor. Y es que siempre tuvo mujeres así a montones detrás de él, terminó con la peorcita. Ay, y me la lleva cada semana a la casa. Ay, no, yo quisiera que él fuera solo, pero ahí siempre anda de cola, de... Ay, mija, a mí qué gusto me da de que vengas. ¿Y cuándo Ay, está siempre con él? estoy pensando, ojalá que ya sea sábado, ojalá que ya sea domingo para que estés aquí. Ay, mija, pues tú sabes que yo te quiero mucho. ¿Y cómo no, verdad? No, pues es que mi hijo se sacó la lotería contigo. Ay, no más qué preciosa estás. Siempre andas bien guapa, bien arreglada. Yo qué más le podía pedir a Dios para mi muchacho que alguien como tú. Ay, yo te quiero mucho. Tú lo sabes, tú lo sabes. Bueno, esto... Vamos a cambiar de escena. Y realmente este video habla, pues obviamente es actuado, no es la vida real. No, sí en la vida real. Bueno, pero no es una escena captada de la vida real. No, es algo actuado, pero que es muy real y que sí sucede. Porque estos ojos lo han visto. Y has escuchado, has visto ese doble juego. Saludos a todas mis tías. ¡Ándale! Las de sangre y las que hemos ido adquiriendo en el camino, Las que tías muchas postizas. teníamos. Bueno, ya casi todas ya pelaron gallo, pero... A ver, pero aquí hay un detalle que yo quisiera observar mucho desde el punto de vista de la espiritualidad, no de la moral, ¿sí? No quiero yo decir qué está bien y qué está mal, simplemente describir por qué sucede esto. Y algo que me llama mucho la atención de esta escena, de esta actuación, de cómo habla la suegra cuando no está la nuera y cuando sí está la nuera, de que dice varias veces, se me casó con alguien que no me gusta y me la trae, ¿no? Ese me es un reflejo del ego fuerte, gigante, mío. ¿sí? De cómo los padres llegan a ser invasivos porque piensan que la vida de los hijos todavía cae bajo la esfera de lo que es mío. Uh-huh. No sabes cuántas personas, Goñi, te imaginas, a lo mejor han venido a buscarme pidiendo algún consejo porque dicen, es que tengo muchos problemas. Y me empiezan a relatar realmente la deuda que tiene el sobrino, el problema del afectivo, a lo mejor del nieto que tiene una novia. No, pues qué bueno que viene a confesarse, oiga. De que el nieto tiene una novia, de que el hijo tiene una deuda, de que la vecina, así. Sí, vienen a confesar a la familia. Problemas de toda la familia. Pero realmente es una persona, tal vez incluso ya mayor, que no tiene más que una vida muy, muy serena y que debería estar disfrutándolo todo, ¿no? En vez de estar preocupada por... Perdón que me reí, pero me acordé de algo. ¿Qué? Hace algunos años organizamos a todas las mamás de ahí del barrio. Bueno, era un coto cerrado. Entonces había una capilla privada. Y organizamos los hijos un convivio para las mamás. Muy padre, muy bonito. ¿Quién fue el mitotero que organizó todo? Yo, ahí andaba yo. Desde chiquillo me encantaba la fiesta. Entonces, hubo un padre muy conocido que pues dio la homilía. Entonces, los hijos estábamos sentados del lado derecho, éramos como
25, 30, y las mamases, pues todas del lado izquierdo, todas ya saben, encopetadas y con sus abanicos y ya saben todo, toda la Sacaste producción. el abanico de señora. Y entonces el padre en la homilía dice, no, pues que bla, 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 las mamás no pecan. Y todos los hijos estamos hablando así como, ¿Qué? ¿what? Y le dio risa al padre, dijo, bueno, pero menos que... Y todas las señoras así, como si te ves en la casa, cabrón. No. ¿Ya sabes? Porque las exhibimos en público, pero nos dijimos, claro que sí pecan, porque digo, pues son humanos, ¿no? O sea, Bueno, pero pecan de buena voluntad a veces. sí. Porque se pueden ir más allá de la preocupación normal, obvia, lógica. Aman tanto que a veces hacen cosas que no quieren hacer, porque la mamá nunca deja de ver al hijo como el hijo chiquito, que es un verdolagón de 60 años, ¿sí? Y a las hijas igual. Pero creo que las mamás celan más con los hijos que con las hijas. ¿Tú crees? No, estadísticamente así es. Estadísticamente, Según una universidad muy prestigiosa del norte de bueno, pero tal vez Campeche. es que es justamente como el rol del cuidado femenino, de alguna forma que primero tiene la madre, lo viene a tomar en cierta forma la pareja, la mujer, la esposa del hijo. Entonces, de alguna forma, está la comparación de que ella no limpia como yo limpio, no cocina Como yo guiso, como tú, yo lo atiendo. ¿sabes? Sí, entonces siempre está esa comparación. Pero Sí. a mí, entonces, por eso también tú dices que el suegro cela más a la hija. Es que los papás en general ¿Cómo? como que no se involucran tanto emocionalmente. El papá porque hombre. El papá hombre, o sea, porque la mamá, hijo o hija, ama y quiere igual, al menos eso nos hacen creer. Bueno, tal Porque vez siempre hay como alguien que es más, el más chiqueado, con el que hay más empatía, el que menos lata da, qué sé yo. Pero lo que voy es que, por ejemplo, si en una familia está un hombre y una mujer, Ajá. y el hombre por algo se separa, ay, mi hijo se separó, ¿no? Más bien lo que le tocó, y le echan a la pobre, ¿no? Y cuando es con la mujer es como que tratan de ocultarlo, como disfrazarlo, bueno, como, sí. ¿sabes? Es como muy distinto. Pero no le toquen al hijo a la mamá porque la mamá se pone literalmente de pestañas. Un tema, pero también fíjate que históricamente puede ser eso, porque actualmente ya el papá ha tenido o tiene mucha menos relevancia socialmente hablando que la mamá. Posiblemente ya ese rol del patriarca no está tanto, pero yo sí he escuchado historias de que el papá mayor, ¿no? Digamos el abuelo, el gran papá de la familia, pues era el que aprobaba o no con quién se casaban sus hijas. Oh, sí. Era el que Pues decía, todavía. digo, todavía se Menos, usa, pero todavía. Siempre está la injerencia de los papás. ¿Con quién está saliendo? Por eso los mandan a los mismos colegios, a los mismos viajes, Ajá. a los mismos internados, porque desde chiquitos los empiezan como a rejuntarse para que se enamoren. Hay unos que sí logran zafarse de ese patriarcado o sistema familiar que le llaman. tradicional. Tradicional. Bueno, los Corbera de España, mis amigos, le dicen sistema familiar. El sistema familiar. Sistema familiar. Dices, un sistema. Entonces te cuesta mucho trabajo salirte de ese sistema porque es algo que tienes ya en tu creencia, casi que en tus genes. Y es lo que tú conoces, por otro lado. ¿no? Así es. Es a lo que estás acostumbrado. Yo no sé si hasta qué punto, volviendo así como al tema en general, hasta que uno sale de su casa, hasta que uno toma la decisión de su propia vocación, de su propia carrera, si es el caso tuyo que nos escuchas de tener tu pareja, formar tu propia familia, hasta entonces tú te puedes dar cuenta de que tanto te han educado en una sana autonomía o no. Porque, por ejemplo, hay quienes todo el tiempo era el papá o la mamá quien le resolvía temas económicos. Sí. Vaya, hasta el asunto, no digo tanto de que si tienes o no tienes dinero, por ejemplo, la elección en las compras, ¿no? ¿Hasta qué punto hay quienes no les enseñaron a tener autonomía de elegir su propia ropa? Y todo el tiempo es, oye mamá, ¿qué me compro? ¿Qué me pongo? Tanto chicas o chicos, yo he escuchado, yo conozco casos así, de que no tienen realmente como formadas la habilidad, ya cuando están viviendo aparte es cuando la adquieren, de hasta elegir el color de ropa. Pero aparte, ¿sabes qué? Pues sí se acostumbra uno. Porque yo a la fecha sigo comprando cosas que compraba mi mamá. ¿Cómo que comprar? ¿Cómo? Sí, o sea, es que este producto sí me gusta. O esto está muy rarito, o no sé qué. O ese pantalón, mamá, ¿te gusta? Le hacía así y yo. Entonces, aunque a mí me gustara, ya me dejaba incómodo y terminaba Porque por no no le gustaba comprármelo o no poniéndomelo cuando lo iba a ver.
porque sí son los papás. Puede ser. Y a lo mejor no era porque quisiera fastidiarme la existencia, quizá ella sí pensaba que me veía mejor, pero eso no quiere decir que, mijo, si a ti te gusta, tú póntelo. Pero es que Qué diferente es sería. que ahí está el detalle, o sea, los gustos se me hace a mí algún tema tan personal, el tema de los gustos, el color, el modelo o tipo de ropa que tú tienes o de automóvil que vas a usar. Obviamente a veces uno consulta al papá porque es el que sabe más de vehículos o es el que sabe más tal vez de cosas técnicas, ¿no? Pero hasta ese grado se explica cómo en la juventud hay una cierta rebeldía y quisiera sobre todo poner un poquito aquí la atención, que la rebeldía de la juventud no es una enemistad ni el odio que puedan hacer de un hijo hacia su padre. Es un primer empujón, un primer jalón para que cada quien tenga su justa autonomía. Como decíamos hace un momento, en el plan de Dios está que los hijos, que las hijas tomen su camino en determinado momento. Y es natural y necesario. Necesario. Porque si no, te das unos trompones, como decía Monty hace rato, hasta que tú no sales de tu casa. Yo será que salí como jovenzón, cuando me fui a estudiar a México, regresaba, iba y venía. Entonces yo me di cuenta de lo que era ya estar solo, mantenerte solo, o bueno, lo que te podían mandar y ajustarte a ello, Sí. hacer qué hacer y todo. Yo me di cuenta que yo sabía hacer todo, barrer, trapear, limpiar un baño, tal. La cocina no se me da, pero todo lo demás, bueno. Pero ¿qué pasa cuando justamente el hijo o la hija están tomando las riendas de su vida, digamos así, viviendo aparte, sea porque son recién casados, sea porque son profesionistas que quieren vivir ya en su propio espacio? Y me ha tocado ver el caso de... En Estados Unidos a los 18 años los echan para afuera, a sus casas. Todos mis primos, ¿Sí? bien jóvenes, pelas. Y luego mi mamá, oye, el Alex y los nombres, ay, ya dije quién es. Tía, saludos. Y dicen, no, aquí que desde chiquitos se acostumbran a que tienen que salir adelante y todos son hombres extra. Son lecciones, pero culturalmente creo que son, tú habías comentado una vez, no tenía ese dato, que en la India, China y México son los únicos países donde la familia se extiende y bajo el mismo techo, ¿no? Sí. Como que no se salen de la casa. Abuelos, papás, hijos y nietos. Pero el tema que iba a llegar es que, ay, pobrecita mi hija, pobrecito mi hijo. Entonces va el papá, va la mamá y le resuelven, por ejemplo, de que le compran el mandado y ya le llenan el surten en el refri sin que le haya preguntado el hijo, sin que le haya pedido el favor la hija. Por supuesto que puede haber relaciones de cooperación, tú puedes pedir chance o el favor a alguien de tu familia, yo lo he hecho también, pero así que de buenas a primeras, ¿no? Pero está padre. Sí, pero a lo que voy es que no le dejan. Si te dieron la despensa, bien. Pero al hijo que se acaba de independizar, a la hija que acaba de recién casarse, sí, hay que no le dejas solitos. esa etapa de aprendizaje, que es que va a sufrir, claro que va a sufrir, porque todo proceso de aprendizaje pasa por una curva de sufrimiento, de incomodidad, de adaptación, que además cuando se trata de parejas recién formadas es la oportunidad de que estrechen sus vínculos. Entonces tú le estás quitando, le estás privando a tu hija y a tu yerno, o a tu hijo nuera, y a tu nuera, les estás privando de la oportunidad de resolver sus problemas juntos y estrechar sus lazos porque ya les resolviste el asunto. Sobre todo se da mucho, ahí sí como que los papás con la hija cuando se va de estado o algo, están muy pendientes, ¿no? Es que mi hija está acostumbrada, pues sí, pues que se acostumbra a lo que ahora hay, ¿no? Porque de pronto también esto pasa en temas religiosos. No, es que ella es judía o él es judío y no pasa nada. No, sí pasa, sí hay problemas, sí hay encontronazos culturales ahí que hay que resolver. Sí. Por eso no es tan fácil aventarse nomás hacia lo borras, porque pues todo tiene una implicación. No, sí, no digo que sea imposible. De hecho, nosotros en la iglesia no tenemos la prohibición de que alguien se case con una persona que no comparte nuestra religión, pero sí tenemos la responsabilidad de advertirles lo difícil que es sostener una relación de distintas religiones, porque no solo es una diferencia, digamos, de ideas, sino de sensibilidades, de valores, de culturas. Las parejas de matrimonios de disparidad de cultos, incluso entre cristianos que no sean católicos, son difíciles. Sí. Son difíciles de resolver. Sí. Digo, si de por sí, yendo por lo mismo, andamos agarrándonos a jalones a cada rato, imagínense, estando en temas tan encontrados como son esos, generalmente no terminan muy bien. Y a veces el conflicto de la mamá o del papá de hijos adultos que se están independizando es pensar, es que mi hija, mi hijo no va a tener lo que yo le he dado y lo que está acostumbrado a recibir. ¿Y qué pasa? Que si tu hija o tu hijo ha recibido eso, no significa necesariamente que es lo que tu hija quiere para su vida. O sea, no necesariamente es lo que ella o él prefiera o lo que él o ella quiera realizar. Hay que saber.
hay moldes que se rompen y que debe de ser así. Lo que pasa es que vivimos en una ciudad muy patriarcal, ¿no? O matriarcal, de que es que así mis abuelos, es así mis papás, así los... Y por más que uno quiera sacudirse, no te puedes sacudir todo porque es una formación, un sistema, como cada quien le quiera llamar, pero sí venimos y sí tenemos todos... Sí hay lastres, Claro. deudas, cadenas que pueden ser incluso, tengo que decirlo. En México somos, digamos que es la otra cara de la moneda, de lo bonito que es que para los mexicanos en general la familia tiene un primer lugar en muchos estudios estadísticos que se han hecho. ¿Qué es lo más importante para ti? Las mexicanas, los mexicanos decimos que la familia. Sí. Pero la otra cara de la moneda es hasta qué punto tu familia, tus raíces te atan o te limitan. Y entonces, por ejemplo, yo he visto temas de conflictos de jóvenes, y digo jóvenes adultos, de 20 y tantos en adelante, que dicen, es que me voy a hacer un mechón del pelo de un color y mi mamá me va a regañar. Sí. Y si conflictúan porque la mamá los regañó porque se puso el pelo de un color, cabello de un color. Y a mí se me hace un tema que entiendo, pues no es de entre las cosas más importantes de la vida, como para que haya un conflicto familiar, pero qué pena que hasta por eso una hija no tenga la libertad de usar un cosmético o de tener un look. O de elegir tus amigos, tu carrera, todo lo que hemos dicho, Sí. ¿no? Porque de pronto se ve tan natural que, ay, mija, pues es que sí, pero no, ya te dejan con la duda y entonces terminas por no ir, por no hacer, por no, qué sé yo. O sea, yo creo que invasivos somos todos, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los que tienen todavía hijos o hijas viviendo en sus casas o algo, de ser cuidadosos, sobre todo algo que está, pues no de moda, sino que es necesario de unos 20 años para acá, 15 años, son las terapias, son hablar, sentarse a platicar. Todos tenemos cosas atoradas, todos. Cuando tú te sientas enfrente de alguien en una terapia y te dicen, a ver, ¿hay algo que le quieras decir a tu mami? No. Y a la tercera sesión, mira, te das unas descosidas y la mamá, yo no sabía eso. Pues sí, o viceversa. Y es que hay un punto también dentro de lo que es el ayudar a alguien. ¿Te acuerdas del el dicho ese del pan de la miseria? No, O el ¿cómo era? o el pan de la limosna, una cosa así. No me acuerdo. No recuerdo bien si esa es la frase o la expresión de que cuando tú ayudas a alguien, aunque le ayudes, le quitas lo más valioso, que es la experiencia de decir, yo puedo. Ah, ok. Cuando tú constantemente estás ayudando a una persona, resolviéndole todo, hasta el grado que ella no participó, no puso algo de su parte, esa ayuda genera inconscientemente frustración y coraje. Por eso a veces los papás, las mamás se desconciertan. Oye, yo que he apoyado tanto a mi hija, yo que le he ayudado tanto a mi hijo, ¿por qué me tiene tanto coraje? ¿Por qué me tiene tanto rencor? Pareciera que le estoy haciendo el mal cuando yo le estoy haciendo el bien. Y es que no es que le estés haciendo mal, es que le estás quitando una cosa que al final es la más importante, que es el desarrollo personal. Sí. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos que entrar en todo un tema de psicología infantil y de adolescentes, porque de pronto, cuando eres niño, tienes papás muy protectores y muy amorosos. En De algunos pronto, casos. en algunos Sí, casos, en en otros algunos no. casos. Vas creciendo y entonces te van como soltando, porque el papá trae una creencia, la mamá trae otra, la abuela trae otra, el abuelo paterno trae otra, entonces te van bombardeando por todas partes. Tú lo ves con un niño, la mamá dice no y el abuelo dice sí. Y el niño acaba haciendo el más caso al abuelo que dijo que sí, que no. Entonces ahí son unos enredos y todos quieren al niño, pero sí lo pueden llegar a confundir. Porque pronto sí te pueden o resolver todo o dejar o querer que resuelvas cosas antes de tiempo. Yo recuerdo que en alguna ocasión a una persona le dije, se estaba quejando mucho de su hijo y creo que le había comentado. Dije, ¿qué edad tiene tu hijo? Tenía 4 años. Dijo, es un niño. Pensé que no estabas hablando de un adolescente de 15, 17, 18 años. No, pero que desde chico aprenda. Dije, está en su casa, seguramente traía esa escuela. Entonces, a nadie nos enseñan a ser padres. Pero el tema de ser invasivos, de verdad creo que sí lo hemos sido todos en algún momento. Y como dice Monty, tampoco hay que acostumbrar a que todo te resuelvan, porque entonces no vas a aprender nunca a hacer nada. Sí, llega un punto de la inadaptación o de la dependencia que pues se sufre mucho más que el sufrimiento natural de aprender a hacer las cosas o resolver los problemas. Correcto. Por otro lado, en el tema, digamos así, ¿qué sería el equilibrio? ¿Cuál sería el equilibrio? Yo pienso que es bueno que tratemos a los demás con un poquito de distancia sana de decir, si no fuera mi hermano, si no fuera mi hija, si no fuera incluso mi pareja, yo estaría tomándome esa confianza de meterme tanto, de opinar tanto. O sea, porque con otra gente somos educados, respetamos límites, decimos, oye, disculpa,
¿Me permites hacer un comentario o me permites hacer una observación? Si te dicen no, Pues no. pues no. Sí. La verdad es que los apaces no preguntan. Mira, mijita, aunque no me has pedido un consejo, te lo voy a dar. Y sáscualas, te la sueltan, ¿no? Y generalmente tiene que ver con la pareja o con el hijo, el color o con no sé. Uy. O sea, la verdad es que Pues con las cosas que más valoran. sí, y a lo mejor de pronto puede sonar como medio chunga lo que estamos diciendo, pero tiene mucho trasfondo y de verdad se ve en los consultorios muchísimo. Yo en todos los diplomados y cursos que he tomado, siempre sí o sí sale a relucir este tema de mi papá era, mi mamá era, mi suegra es, mi suegro es, y ya no digamos cuñadas, no sé, si le vas dando, a veces hasta el primo del primo del primo del amigo, resulta que anda veniéndose a meter en tu vida y queriendo opinar y eso de que hay gente que entra y opina hasta del color del techo, dices, como por, o sea, ¿qué te interesa? Ay, ¿no se vería mejor en lila, mija? Bueno, es que puede ser que alguien tenga un sesgo profesional, ¿no? Alguien que, por ejemplo, si es decorador de... si es decorador de interiores y llega a tu casa Es que y mire, te dice... Monty hay personas es- muy ofrecidas. Monty es muy prudente, sesgo profesional, gente metiche. Pero si hay gente que tiene sesgo profesional, por ejemplo, si es decorador de interiores, llega y te hace una sugerencia, o si es médico, o si No, pero, o sea, no. no O sea, es el caso. a lo mejor entre amigos, pero que la suegra tenga un sesgo profesional para decirte que la maceta ahí no sé qué. Bueno, no. No. Pero si es un sesgo materno, ¿no? Porque ella crió a sus hijos y piensa que todos deben criarlos igual. Por Tal eso, vez. sí. Suegrita, usted en su casa ponga las macetas donde quiera y yo en mi casa las pongo donde quiera. Creo que más vale una vez colorado que 100 descolorido, dice un dicho. Ah, Poner los puntos sobre las íes y aquí nos vamos respetando. Yo no te invado, tú no me invades, pero tampoco anden mandando indirectas, ¿no? Ah. En el Face o en las reuniones, de que de pronto no voy a decir nada. bueno, vamos a ver. Como en general, hay cosas que pueden ser de sentido común, pero no es tan común el sentido común. Es lo menos común, el sentido. Porque, por ejemplo, las casas tienen áreas, espacios que son comunes, ¿no? No sé si tú has conocido personas que se sienten con la libertad de que llegan y te abren el refri de tu casa. En los cajones de los cuartos, deja todo el refri. Si tiene mucha... Mire, yo creo que nunca en mi vida, bueno, a lo mejor algunas veces sí, pero yo llegar a una casa y abrir un refri, no. Los cajones sí, para metichar, ¿no es cierto? Los cajones. Me va a sí. sacar ahorita de aquí de su casa. No, pero es que uno de niño es muy metichón, ¿no? Porque como yo creo que uno anda buscando dulces, o I don't know, y luego se encuentra cosas que no debe, pero la verdad es que no hay que ser metiches. Y en las áreas comunes, o sea, ¿no? Entonces, el manual de Carreño, que es un manual clásico de urbanidad y buen gusto, decencia y Todos lo estudiamos. comportamiento. Yo me leía Gaby Vargas, ya soy de otra generación, chiquito. Así que, Pues Gaby Vargas, saludos señora Gaby Vargas, pero así como chicloncita. bueno, no, pero a mí no me tocó el manual de Carreño. No tenemos aquí el manual de Carreño, ni se trata aquí de predicar qué es lo bueno y qué es lo decente y lo correcto, pero simplemente hay que establecer como que acuerdos, ¿no? ¿Qué es el espacio personal? ¿No? Y qué es en una casa entrar, yo pienso, hasta donde te lo permitan, ¿no? Y no darse la libertad, así sean tus parientes, ¿eh? Quien sea. De entrar a las habitaciones, de abrir el refri, de abrir los cajones, pienso que eso se ocupa mucha confianza. Mucha confianza y que además te lo digan. Oye, si gustas algo, ahí en el refri tengo agua, refresco, tal. Ah, bueno, ya, si tienes confianza vas y abres, ¿no? Pero abres muy fuerte, se caen los huevos y entonces ahí anda limpiando. Porque uno a veces tiene cosas delicadas ahí en las orillas y todo. No hay que andar metiendo. Oye, pero hay gente que te dice, con confianza, ábrele y todo, pero realmente no te están dando la confianza. Es como un decir. Sí, pero no seas confianzudito. De que, ay, pues, para esas confianzas, pues no, ¿verdad? O sea, hay lugares en los que sí lo haces, ¿no? Sobre todo yo, por ejemplo, cuando mi mamá todavía vivía sola y yo llegaba a visitarla, yo revisaba todo, pero era para ver que todo estuviera en ¿Tú condiciones de que revisabas funcionara. todo? El refri, el gas, tal, porque varias veces me encontré con el gas abierto, con cosas así. Que fue cuando Pero bueno, decidimos- vamos a pensar que ya tu mamá estaba en una edad en la cual requería apoyo, asistencia incluso. Sí, no necesariamente, a veces era por distraída. Porque 50 y tantos años, esto no va así, o no lo conectes así, o no, hay cosas que no le entendía a ella. Entonces ya podemos discernir aquí en el punto, o sea, realmente en una situación de riesgo, uno tiene que intervenir. Sí o Eso sí. no es invadir. No. Si tú estás viendo, por ejemplo, que la criatura se va a caer de la escalera, aunque no sea tu casa, o yo lo haría con un extraño, con una mamá
que su hijo se está acercando a un lugar, le echa un grito y diga, oiga, el niño. No, me yo voy parecería. mejor jalo al niño, ¿para qué le eches el Pues grito? como se pueda, lo que suceda. Pero Lo que cuando hay que hacer, pero fíjate, te voy a decir una cosa. Cuando mi mamá estaba en un proceso, digamos que como que yo intuía que ella ya estaba entrando en una fase como para irse, nunca estuvo grave ni nada de eso, me acuerdo que un doctor le dije, no, es que yo tomo decisiones y tal, me dijo, dijo, mucho cuidado. Dijo, esto es un tema de tanatología para personas que cuidan a adultos mayores. Dijo, no importa la edad que tenga tu mamá, tú no tomes decisiones por ella. Si tu mamá te dice que no quiere comer eso, no la obligues, porque el cuerpo te va avisando qué sí quiere recibir y qué no quiere recibir. Y hay momentos en los que hay que dejar que así lo hagan. Y entonces yo cambié la técnica, porque a fuerza le queríamos dar que sopa de paste, que caldo de frijoles, y no sé qué, y de verdad le causaba ya como hasta asco. Entonces, no, pues tunas, pues tunas. Que un pan con cajeta, pues un pan con cajeta. O sea, lo importante era que le cayera algo. Okay. Y entonces yo entendí que me dijo, no seas invasivo. Obviamente, si ya no pueden hablar, no pueden responder y todo, pues bueno, tú tomas decisiones por ellos. Una persona dependiente, un menor de edad, un adulto mayor que requiere asistencia, obviamente tú no estás invadiendo, estás apoyando, porque solas esas personas pues no pueden valerse por sí mismas. No. Pero aún así, por ejemplo, algo que es una recomendación que yo escuché en algún curso cuando fui director del DIF en Aguascalientes, decía, hay ciertos objetos y cosas que son muy preciadas para los niños y para los adultos. A ver, ¿cómo respétenselos. La carpetita, el monito, hay pura basura y les estás lastimando mucho, porque esa basura, a lo mejor tú ni siquiera te acuerdas que es algo que le hiciste a tu mamá en primer año de kinder. Y ella los guarda. Dijo, no les quiten sus cosas. Lo que atesora. Sus cosas, lo que atesora. Ya cuando no estén, pues ya hagan lo que quieran. Ahí yo creo que sí es algo que requiere mucha delicadeza cuando se trata de intervenir en el espacio de una persona mayor. Una intervención es distinto a una invasión. Hay que decir. Un momento de visita consciente, porque eso requiere un proceso de diálogo, de escucha, de entenderse, de reconocerse y que la persona quiera y si no puede, pida ayuda. Y otra cosa que también aplica para todo, Monty, perdón que te interrumpa, es el tono en el que dice las cosas. También. Es la base de todo. O sea, no es lo mismo que yo le dijera, ay, mami, mira, por favor, cómete esto. Ay, mamá, por favor. Hay una connotación ahí como de enojo, de regaño. Oye, y es muy diferente que tú digas, oye, me doy cuenta que tus hijos van a tal escuela. ¿Cómo te está yendo? A que llegue yo y diga, malamente tienes a tus hijos a tal escuela. ¿Ah? Sí. O sea, a veces somos tan frontales como un carro que atropella y no. Sí. Porque puedes decir lo mismo, pero más barato, ¿no? Sin tanto chinflazo, como dicen por acá. Sin tanta intensidad. Sin tanta intensidad. Le bajas 4 rayas antes. Es correcto. Y luego le vas subiendo. No, sí, porque a ver, la verdad es que un día con unos amigos hicimos una prueba. Oye, no hay que hablar de nadie, ¿no? Ya, no hay que hablar de nadie. ¿En serio? Callados. Hay que platicar. Le decía, oye, pues hablemos de una película, es que siempre tienes que estar hablando de alguien, ¿no? Y hablas del que no está. A ver, ahí va a poner el padrecito, si quieres. Lo que pasa es que el problema no es hablar de la gente. Sino que hablamos. Sino cómo y de qué hablamos. Porque tú mismo dices. Sí. Si uno dice, malamente tienes a tus hijos en una escuela tal, malamente vas con ese novio, malamente tienes a los amigos, tú ya estás haciendo un juicio de valor. En vez de que tú expreses cómo te sientes. Claro. Oye, cuando veo a tus hijos en esa escuela, me siento preocupado. Y luego preguntas, ¿cómo te está yendo? Y te sientes preocupado porque tal vez tú tuviste noticias de tal escuela o tuviste noticias de tal persona, pero no vas a difamar o decir, por ejemplo, que es otra cosa, la privacidad o los secretos de alguien. Ni Dios lo mande, como dicen las señoras, no, por supuesto que no, pero algo que también hay que tener mucho cuidado porque de pronto el no ser invasivos o metiches, como diría yo, tampoco quiere decir que quitemos del foco todo. O sea, sí hay que estar pendiente de la gente que amamos, porque yo quiero a mis sobrinos, porque quiero a mis cuñados, o sea, incluso a los suegros y consuegros. Creo que es la mala fama que se les ha creado, porque yo conozco suegros y yernos y nueras que se llevan excelentemente bien. Yo creo que todo está en el respeto, ¿no? Y es en cómo aprendemos a convivir unos con otros. Exacto. O sea, son acuerdos al final del día. Tenemos aquí un pequeño video que nos queda pendiente. ¿Ah, todavía queda uno? Sí, nos queda. A ver si sale. Aunque sean familia, si te lastiman, ámalos, pero aléjate. Porque no todos los padres y madres aman y defienden. Algunos solo les interesa defender sus mezquinos ideales. Lamentablemente, hay familias tan hirientes y tan dañinas que la distancia es el único remedio para sanar.
Hay familias que hablan mal, roban, chismorrean y envidian lo que tienes. A la familia le gusta verte bien, pero hay alguna que odia verte mejor que ellos. Hay familias que se reúnen con el único propósito de hablar mal de ti y les da consuelo, pintarte como el malo de la película. Literalmente hacen bandos para desacreditarte y así pensar que son mejores que tú. Es difícil aceptar que hay familias que están contigo solo cuando les conviene, para seguir utilizándote en el nombre de la sangre que te une a ellos. Y cuando hay dinero o herencias de por medio, se convierten en caníbales. Es importante, es necesario aprender a ver la sombra del árbol y saber cuándo alejarte a tiempo, aunque sean familia. Cada quien que se haga cargo de su vida, reconócelos porque son tu familia, pero no formes parte de sus heridas, menos de su ira, su abandono, su manipulación y su hipocresía. Interesante, ¿eh? Aquí, Rodolfo Ugarte. Duro, pero cierto. Creo que Rodolfo Ugarte hizo un resumen muy crudo, muy realista, pero también certero de lo que es este tema en particular, porque uno de pronto puede bromear, pero hay historias, Monty, tú las has escuchado seguramente en el confesionario muchas, yo en lo que me dedico de conferencista y de motivador, unas historias que de verdad te roban y te quitan el sueño, la calma y la paz. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros vemos la puerta y no sabemos todo lo que está pasando en el interior? Y sí, a veces, muchas veces, es mejor decir, con permiso, aquí corrió que aquí murió. Es que es familia. Pues por eso. Me gustó lo que dice Rodolfo, no formes parte de sus heridas, ni de su ira, ni de esos juegos de poder de quién tiene la razón o quién está en lo correcto. A veces sí se requiere una distancia porque el ambiente es tan pesado y tan lastimoso. Y lo peor es que no se dan cuenta muchas veces las personas o no lo quieren reconocer hasta qué punto están dañando a los demás. Sí. Y ¿sabes qué, Monty? También, creo que tú y yo hemos hablado de esto en otros momentos. Hay ocasiones en que hay situaciones que por más que tú las quieras pegar, ya no van a volver a pegar. No. Fue tanto el daño que se causó, tanto lo que se lastimaron, tanto lo que se hirieron o se agredieron físicamente, verbalmente, sexualmente, económicamente o como haya sido, que es tan profunda la herida que no vale la pena. Se puede llevar toda una generación, tratar de restaurar aquello y no lo vas a lograr. Lo que sí es importante es que entendamos que como adultos es algo que pasó entre tu papá y mi papá, o los papás de ellos, o las mamás de ellos, y que no llegue hasta acá. O sea, al menos no casarte con eso. Son sus heridas, Sí. son sus problemas y fueron sus tiempos. Punto. Y avanzando hacia la última parte de este programa, quisiéramos también recomendarte que siempre decidas por lo mejor. Si lo mejor para ti, lo mejor para tus hijos, lo mejor para tu pareja. El mismo Cristo lo dijo, aquel que deje padre, madre, casa, tierras por mí, por el evangelio, recibirá 100 veces más. Es que a veces no creemos que podemos merecer estar mejor, tener silencio, por ejemplo, a veces en las noches. Hay familias donde no hay hábitos de salud mental, donde hay ruido, donde hay críticas, donde hay peleas, donde hay, ¿sabes? Entonces, si es por lo mejor para ti, si es por el reino de Dios, si es por tu paz, si es por la justicia, si es por el amor a tus hijos, si es por el amor a tu pareja, de veras delante de Dios, pon esto en oración. Si Dios te llama a guardar una distancia sana para repararte, para aliviarte, no dejes de olvidar a tu familia, pero sí, si es necesario, vive tu vida. Yo creo que mejor dicho imposible. Yo creo que con esto podemos ya concluir el programa. Donde tú sientas paz, ahí es. Y aplica para todo. Y recuerda que entre el cielo y el suelo está Dios. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Bendiciones.